Estimadas y estimados estudiantes, ahora revisaremos los conceptos de dinámicas y prácticas. Estos dos conceptos son sumamente importantes y teniendo en cuenta los elementos anteriores de los niveles que fuimos revisando, los niveles y los factores, los niveles donde intervenir y los factores que afectan o positivizan la calidad de vida en la organización. Lo que haremos ahora, y vinculando con estos elementos, nos vamos a meter en el mundo de la organización, que si pensamos que acá tenemos el mundo, pero de las organizaciones, podemos revisar y ver que las prácticas obedecen a buenas dinámicas. Por lo tanto, cuando revisemos prácticas, tenemos que irnos necesariamente a las dinámicas que las generan. Estas dinámicas, que son muy importantes, dicen relación con los aspectos ocultos o subyacentes que se encuentran a la base de la organización. Ahora, estas dinámicas además tienen la responsabilidad de generar al mismo tiempo prácticas. Estas prácticas que también son sumamente importantes, van generando conductas importantes dentro de la organización que permiten modificar estas dinámicas que están acá. Entonces, cuando tenemos dinámicas organizacionales desfavorables que afectan a la vida de esta, es importante que las podamos identificar. Ustedes, como futuros psicólogos, lo que deben hacer es intentar identificar esta dinámica, o más que deben identificarlas para poder determinar unas de las prácticas futuras. Si yo determino o identifico bien estas dinámicas, voy a generar impacto positivo inmediato con propuestas importantes de prácticas para poder modificarlas. Muchas veces ocurre en las organizaciones que las personas lo que hacen, o los equipos, o los directivos lo que hacen, es que generan, por ejemplo, algún tipo de prácticas como celebración de los cumpleaños, ¿cierto? Intercambios de regalos, pero que muchas veces se hacen para mejorar el clima, y creen además que, o existe la creencia de que haciendo estas prácticas por sí solas y de manera aislada, y a veces y muchas veces sin sentido, se solucionan los problemas importantes de la organización. Lo que nosotros debemos revisar es que si efectivamente esas prácticas, que también son muy positivas, pero esas prácticas realmente están obedeciendo a la solución importante de las dinámicas. Siendo importante, por lo tanto, revisar cuáles son las que están a la base. Les quiero mostrar a continuación un aspecto importantísimo que tiene que ver con la teoría del iceberg. No sé si la han escuchado. Y esta tiene que ver con que aquí tenemos un iceberg, ¿cierto? Este es un iceberg, acá tenemos el agua, y donde lo que ocurre acá es que en la superficie tenemos aquellos aspectos visibles y por debajo tenemos aquellos aspectos ocultos, ¿ya? Donde no se ve. Acuérdense del Titanic, que el Titanic chocó contra un iceberg que solamente vio aspectos, una roca de hielo, quizás pequeña, pero en su base era gigante, y destruyó al coloso del Titanic. Viendo este tema, esta analogía, digamos, es importante mencionar que las organizaciones funcionan con este tipo de ejemplo, y donde podemos ver que a nivel de superficie vamos a tener aspectos que tienen que ver con los resultados,
Posteriormente vamos a tener acciones. Posteriormente vamos a tener las creencias. Y finalmente, y muy importante, vamos a tener los aspectos relacionados con las experiencias. Entonces, si pensamos que esto fuera la organización en sus dinámicas, podemos decir que en la parte de abajo tenemos los procesos ocultos de la organización, y por sobre el agua, en los aspectos visibles, tenemos obviamente los procesos visibles. Por lo común los equipos actuamos o las organizaciones actúan sobre acciones y resultados, ¿ya? Aspectos que tienen que ver, tienen muchas veces caracteres administrativos, ¿ya? Dejando de lado muchas veces aspectos que tienen que ver con estos aspectos ocultos, donde están las experiencias y las creencias, ¿ya? Y que tiene que ver claramente con las dinámicas. En este sentido, si nosotros actuamos y las prácticas, por otro lado, disculpen, tiene que ver con estos aspectos visibles, con los resultados y las acciones, ¿ya? Ahora, si generamos prácticas de mejora de la calidad de vida dentro de la organización, aisladas, pero sin conocer qué ocurre a nivel de las experiencias, bajando a la profundidad, y recuperar cuáles son las dinámicas que están debajo a nivel de creencias, que son sumamente importantes en la construcción de mapas mentales que se generan respecto a qué pienso yo de esta organización, o qué pienso yo de mi otro compañero, o qué pienso yo de este otro equipo, o qué pienso yo de cómo se ha construido esta cultura organizacional. Es sumamente importante, por tanto, que nosotros tengamos claridad de dónde podemos actuar. Entonces, es sumamente enriquecedor, fortalecedor que los equipos, ¿ya? Los directivos y las personas puedan ver hacia sus experiencias y sus creencias para poder generar cambios importantes dentro de estas dinámicas de clima, de relaciones, ¿ya? Y por tanto generar un ambiente laboral positivo que permita una cultura organizacional saludable. Muchas gracias.